¿Por qué en la Patagonia Argentina se encuentran tanta cantidad de fósiles de dinosaurio? Como en muchas zonas áridas del planeta, sus rocas expuestas afloran a la vista de quienes buscan interpretar la historia de la vida. En los museos, junto a los paleontólogos y paleontólogas, podemos conocer sobre el surgimiento, desarrollo y extinción de los dinosaurios. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Amargasaurus. Amargasaurus casaui. Ajá. Es el nombre del dinosaurio. ¿Y esos nombres por qué se los ponen así? En general, se trata de ponerle un nombre, digamos, que haga referencia al lugar donde lo encontraron. En este caso es el paraje La Amarga, que queda acá en la provincia de Neuquén, a unos 40 kilómetros al sur de Zapala. Por eso el nombre Amarga, Amargasaurus. Ajá. Y casaui porque se lo dedicamos, porque yo lo describí junto con un colega, a un geólogo que dio aviso del hallazgo, ¿no? Que es Luis Casó, un geólogo de YPF. Así que por eso el nombre. Y este dinosaurio corresponde al grupo de los herbívoros. Dentro de los herbívoros tenés un montón de grupos distintos también. Y el más característico de todos son estos de cuello largo, que son los dinosaurios saurópodos, ese es el nombre del grupo. Y este, dentro de todo, por ser un miembro del grupo de los saurópodos, tiene el cuello bastante corto. Fíjate que es una particularidad de este grupo. Claro. ¿Y de qué edad más o menos estamos hablando? Y este más o menos tendrá unos 120 millones de años, ¿sí? Porque, no, digamos, más o menos digo porque es muy difícil conocer las edades absolutas. Siempre nos manejamos con edades relativas, ¿no? Claro. Aproximadas. Más o menos andaría por los 120 millones de años. Una característica de este grupo, fíjate qué interesante, que encontramos formas muy similares en el Jurásico superior, es decir, formas de 150 millones de años en África. O sea, fíjate vos que tenemos saurópodos muy parecidos en el Jurásico de África, hace unos 150 millones de años, y en el Cretácico inferior de Patagonia, unos 120 millones de años. ¿Y eso por qué razón será? Porque los continentes en esa época estaban unidos, ¿eh? Entonces todos estos animales en realidad poblaban todo ese gran continente que conformaban en ese momento África y Sudamérica, ¿no? Claro. Esa parte, digamos, de lo que era el continente de Gondwana. Fíjate, qué cosa te llama la atención, ¿no? Qué cosas tan extrañas te llaman la atención en este dinosaurio. Me interesa saber qué son esos pinches. Bueno, esa es justamente la característica más notable de este dinosaurio, que son esas estructuras que son en realidad parte de la vértebra, ¿no? Que se estiran, se proyectan para arriba, aparentemente habrían salido del cuello, habrían sobresalido del cuello, y que no se sabe muy bien si tenían una función. Yo creo que sí, que quizá les servían para la defensa, alguna función para la defensa. Pero lo raro de este Amargasaurus es que en general los saurópodos, estos grandes dinosaurios de cuello largo, no tenían estructuras de defensa. O sea, este debe ser uno de los pocos saurópodos en todo el mundo que tiene una estructura que nosotros podríamos interpretar como una estructura de defensa. Ajá. Porque en general, imagínate, los grandes saurópodos, los grandes dinosaurios, en realidad eran tan grandes que no tenían enemigos naturales, claro, ¿no? Por lo menos los miembros del grupo de los saurópodos. Y estos entonces sí. Estos sí, y mirá vos qué casualidad no, yo no creo que sea una casualidad justamente, que son saurópodos chicos, por tratarse de saurópodos son formas relativamente chicas y tienen estructura de defensa. Claro. ¿No? Decía que no, una cosa tiene que ver con la otra, evidentemente, ¿no? ¿Y en aquella época cómo era el clima?
Seguramente era muy distinto. En la actualidad, viste que el clima en Patagonia, en general en Patagonia, por toda la Patagonia extraandina, es muy árido, semiárido. En esa época seguramente fue más húmedo y seguramente había muchas plantas, ¿no? Porque ya el solo hecho de que existan estos grandes animales herbívoros, eso te da la pauta de que había una gran disponibilidad de alimento vegetal, ¿no? Claro. Y fíjate vos que si tenés acá en cuenta cómo es la cabeza del animal con sus dientes, ¿no? Es una cabeza muy adaptada para comer plantas, ¿no? Fíjate la cabeza, esta en realidad es una réplica, ¿no? Estas partes del cráneo no se conocen en Amargasaurus, pero se ha reconstruido en base a otros animales, al africano que te había mencionado, sí. que es muy similar. Y los dientes, fíjate, son muy particulares, porque son dientes muy delgados, están todos los dientes dispuestos en la punta del hocico, así que evidentemente era una cabeza preparada para comer materia vegetal, no para comer carne. Así que, bueno, eso te da la pauta de que evidentemente estos animales comían plantas, digamos, ¿no? Y que en esa época seguramente había una gran disponibilidad de plantas en todo ese ambiente. Lo que no tenemos todavía son restos de animales carnívoros, digamos, como para poder un poco avanzar en esa hipótesis de la... De aquella época no se encontraron animales carnívoros. Hay animales carnívoros, pero digamos, en ese mismo lugar todavía no hay grandes animales carnívoros como potenciales predadores de estos animales. Así que, pero seguramente lo sabía, porque en todos los ecosistemas, en los de hoy y en los del pasado también, siempre tenés herbívoros y carnívoros. No hay herbívoros únicamente o carnívoros únicamente. Es decir, siempre son ecosistemas bastante complejos, con plantas, con carnívoros, con herbívoros, etc. Claro. Lo que pasa es que los herbívoros siempre hay más herbívoros que carnívoros. Entonces, en general encontramos más huesos de dinosaurios herbívoros que de carnívoros. Los carnívoros son medio la figurita difícil, ¿no? Ajá. ¿Y por qué tienen la cabeza tan chiquitita comparada con su cuerpo? Bueno, esa es una característica de los saurópodos. Los saurópodos en general tienen esos cuellos muy largos y esas cabezas chiquitas. Fíjate vos que una cosa tiene que ver con la otra, porque si hubieran sido cabezones, no podrían haber tenido unos cuellos muy largos, ¿no? Así que siempre cuello corto y cabeza grande se opone a cuellos largos y cabezas chiquitas, que es una característica de los saurópodos. Pero repito, el Amargasaurus y los de su grupo en general tenían los cuellos relativamente cortos. Incluso hay ¿Y las cabezas comparadas a los otros herbívoros cambian también o son lo mismo? Son más o menos del mismo tamaño. Está bien la pregunta que haces, porque hay otros animales otros saurópodos que son mucho más grandes y el tamaño de la cabeza no varía. Son de cuello corto y relativamente cabezones, por tratarse de saurópodos, ¿no? Claro. Pero sin duda es uno de los saurópodos más extraños en todo el planeta, porque los saurópodos son todos bastante parecidos. En realidad es un grupo bastante homogéneo en ese sentido. Y los de este grupo tienen un nombre bastante difícil, el grupo de los dicreosáuridos, son bastante particulares, porque tienen esas espinas largas. ¿Por qué le dicen así? Dicreosaurus porque justamente el dinosaurio africano que se le parece, ¿te acordás que te comenté en el Jurásico Superior? Se llama Dicreosaurus. Entonces el nombre del grupo ha tomado el nombre de ese animal del Jurásico, que es el Dicreosaurus. Entonces Amargasaurus sería un dicreosáurido patagónico del Cretácico. No es el único, pero digamos, es sin duda el más representativo. ¿Y vos qué estabas haciendo en el dinosaurio cuando yo llegué? Yo estaba tomando algunas medidas, quería ver cómo había quedado la reconstrucción. Y de paso siempre me gusta verlo porque para mí es un dinosaurio muy importante, fue mi primer estudio como paleontólogo. Yo en realidad no estuve en la excavación del dinosaurio este, creo que la excavación en el año 84, la excavación la lideró un paleontólogo que es súper importante para la historia de la paleontología en Argentina, que es José Bonaparte. Bonaparte extrajo el material en el 84 y creo que era en el año 86, yo estaba estudiando paleontología en La Plata. ¿Bonaparte de dónde es?
Bonaparte es de Buenos Aires, digamos. Trabajó mucho tiempo en la Universidad de Tucumán, después en el Museo de Buenos Aires, actualmente vive en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Es un tipo súper reconocido, de hecho es una de las leyendas vivientes de la paleontología argentina. Y creo que en el año 86 yo había escrito una carta, yo estudiando todavía paleontología en La Plata, escribí una carta a ver si había posibilidad de trabajar con él. Bueno, él me dijo que había pocas posibilidades, pero que igual fuera a verlo. Por supuesto que al día siguiente ya estaba allá en Buenos Aires. Yo soy de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Al día siguiente estaba ahí. Y bueno, me recibió muy atentamente, empezamos a hablar, etc. Bueno, a la media hora me había ofrecido para estudiar el Amargasaurus, que estaba recién sacadito, recién preparado. Lo que te habla de alguna manera un tipo súper generoso, una persona que prácticamente no conocía. Y comencé estudiando el Amargasaurus y bueno, estuve varios años ahí en el museo como voluntario y después me fui a Chipoleti, en la ciudad de Río Negro, en la que todavía vivo. Y mi primer publicación fue sobre el Amargasaurus, con Bonaparte, por supuesto. Claro. Estudiamos entre los dos el dinosaurio. ¿Cuánto tiempo les llevó sacarlo, desde que lo descubrieron hasta que lo sacaron y lo pusieron en circulación, en publicación? ¿Y todo eso cuánto tiempo tarda? Mirá, la excavación debe haber sido, ya te digo, 84, 85, y la publicación es del año 91, así que son 6 años todo el proceso, ¿no? Claro. De la extracción, la preparación y el estudio. La preparación siempre es muy complicada porque, bueno, hay materiales que son quizás más sencillos que otros de preparar, pero en general es un trabajo bastante delicado, sobre todo si son esqueletos articulados, porque el Amargasaurus, una particularidad es que todas las vértebras estaban enganchadas, estaban articuladas. Entonces fue muy difícil todo el proceso de separación de cada una de las vértebras. Así que cuando yo llegué al museo, creo que era el año 86, ya el material estaba todo preparado, ¿no? Estaba de alguna manera, Bonaparte me lo ofrece, pero ya estaba todo listo, no había que hacer nada, solamente estudiarlo. Claro. Ese fue mi primer trabajo, así que para mí es realmente un animal que aprecio mucho. ¿Y vos qué estabas haciendo por acá? Y yo ando viajando por la Patagonia y en realidad me iba más al sur y vi las huellitas de dinosaurio y los carteles y entré a ver qué había. ¿Qué había? ¿Qué había, sí. Te vas a encontrar con muchos dinosaurios, pues si vas por la Patagonia. Claro. Porque acá de alguna manera toda la región es muy rica en fósiles, ¿no? Quizás fósiles de distintas edades, pero creo que cada una de las regiones de la Patagonia tiene sus tesoros para mostrar, ¿no? Como en nuestro caso. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a vos.